Bueno, muy buenas noches a todos y todas. Mi nombre es Edmundo López y junto con Ana somos los directores de la 69 Cultural. Estamos aquí en un espacio que está profundamente comprometido con la educación ciudadana. No es solamente un escenario en donde llevamos a cabo charlas, en donde realizamos debates, sino también la cuna de la participación de la ciudadanía en la localidad de Chapinero en muchos aspectos y muchas problemáticas que nos atañen y que son sensibles para la comunidad. Desde la 69 Cultural, además de este espacio de diálogo ciudadano, hemos venido fomentando la defensa de la carrera séptima frente al proyecto mal concebido de hacer una troncal de Transmilenio por esta vía emblemática de la ciudad. También hemos estado comprometidos con la no peatonalización de la zona que es algo que logramos para impedir que se convirtiera en una segunda 85. También fue el lugar en donde nació el Comité Ciudadano Firme por los Cerros, haciendo una denuncia vigorosa de las construcciones ilegales que vienen fomentando por la altura de la 76 en zona de reserva forestal. Les hacemos una grata invitación a que nos acompañen en este evento, a que nos continúen acompañando, a que también se sumen al comité editorial de la 69 Cultural, en donde propiciamos este tipo de eventos y en donde también generamos participación de la ciudadanía defendiendo causas justas. Les hago dos cuñas para que ya continuemos propiamente con el evento. La primera de ellas es un agradecimiento a Calico Cat Café, que ha fomentado este espacio maravilloso en este ambiente tan agradable en el que nos encontramos, un lugar tan bonito y que también está comprometido con la discusión ciudadana y con poner este tipo de temas sobre la mesa. Les invitamos a que se tomen un tinto, una cerveza, que nos comamos un postre, también para apoyar este café que nos viene abriendo las puertas para que la ciudadanía en Chapinero se pueda encontrar. Y finalmente, hacerles una invitación a que colaboren con la posibilidad de que continuemos haciendo este tipo de eventos e iniciativas. Nosotros, más que cualquier cosa, valoramos la independencia que tiene la 69 Cultural como un espacio ciudadano. Por eso no estamos afiliados a ningún partido político, ni pedimos préstamo de ningún banco, ni de ningún sector que pueda condicionar la libertad que tenemos de palabra y la libertad que tenemos para comprometernos con las causas ciudadanas. Entonces, por eso, cualquier aporte que ustedes nos puedan realizar en esta cajita que tiene Ana es muy bien recibido y nos puede apoyar en el futuro para conseguir cosas como un sonido, para pautar por internet, para que la gente se entere. Cultural. Y el tema que se dialogó dentro del comité editorial pues fue el tema ambiental. Justamente porque en los últimos años, o bueno, el mundo y específicamente Colombia, ha vivido ha afrontado determinados desafíos ambientales y particularmente Colombia, eso pues en consecuencia con una serie de contradicciones a razón de los modelos de desarrollo que nosotros mismos hemos elegido. Entonces para ello hemos traído por segunda vez también a Manuel Rodríguez Becerra, nuestro profesor emérito de los Andes, primer ministro de Medio Ambiente en el país, columnista del Tiempo y pues una autoridad en materia ambiental, que nos va a estar hablando acerca de estos mismos desafíos, de estas mismas contradicciones ambientales que se viene para Colombia, cómo nosotros asumimos este compromiso con el medio ambiente que no puede pasar de largo en la agenda electoral y por supuesto para futuros periodos presidenciales. Así como también tenemos la compañía de Ángela Hernández, ingeniera forestal y pues una especialista en gerencia de recursos naturales, que nos va a estar hablando también de bueno, cómo lo podemos afrontar, cómo podemos gestionar justamente el cuidado y la protección del medio ambiente. Entonces le damos la palabra a Manuel y pues la idea era que tenemos tiempo hasta las 8:30 de estar aquí, entonces me parece que en 30 minutos, 15 y ya 30 minutos para ir dialogando y las preguntas del público. ¿Sí? Las 7, o sea, tenemos 1:30. Entonces, no.
45 máximo para tener 45 minutos de Eso, sí, hagamos discusión. media hora máximo. 25 minutos. Sí, entonces tratemos de hacer Gordi, ¿sabes qué? Me una toca cuestión charladita, pero primero pues algunas ideas para provocar un poco y después tú vas a hablar del programa de Fajardo. Muy bien. Es un programa como de 30 páginas. Muy bien. Bueno, un hecho para comenzar pues es que estamos viviendo ahora la campaña presidencial y hay un hecho que es muy positivo y es que por primera vez en la historia de Colombia en el debate presidencial se esté discutiendo el tema ambiental. Nunca había pasado en la historia eso, jamás había ocurrido eso. No obstante que hayamos hecho intentos desde diferentes grupos ambientales para que se incorporara el tema ambiental en los debates, etcétera, eso nunca ocurrió. Por cierto, muy recién fundado el Foro Nacional Ambiental en el año 97, hicimos un foro de candidatos presidenciales en ese momento, ya no eran los candidatos, y participaron Juan Manuel Santos, me acuerdo, Santana Mocos, no me acuerdo quién más, yo creo que Andrés Pastrana también. Y claro, fue un debate un poco raro porque lo que hicieron los candidatos fue llevar cosas escritas que leyeron. Que les habían escrito a alguien, que alguien les había escrito y que además no manejaban. Otro debate presidencial que desde el Foro Nacional Ambiental, pero ese incorporamos un tema a la fuerza, no porque fuera iniciativa de los Mejor Orinoquia sobre el futuro del Orinoquia, un libro que se llama La mejor Orinoquia que podemos construir. Promovimos con la CAF un debate sobre el futuro del Orinoquia en el año 2009, el año 2009. Un debate que fue en Cali, una cosa sobre el Orinoquia, pero en el cual había 600 personas en el auditorio y entre otros algunos de los grandes inversionistas del Valle del Cauca en el Orinoquia, o sea que no era que fuera ajeno al Valle del Cauca. Y ahí fue muy interesante porque lo que se hizo fue hacer una presentación de 10 minutos, dos presentaciones de 10 minutos cada una de nuestra visión, y el exministro Botero de Comercio le hizo preguntas a los candidatos, a 6 candidatos, sobre cómo veían el tema del Orinoquia durante 3 horas. Entonces ese es un antecedente, pero no ocurrió nada más en esa campaña. Fuera de esa discusión sobre el Orinoquia, nunca se volvió a hablar del tema. Esta vez surgió el tema. Y todos los candidatos en sus páginas web, hoy estuve repasándolas de nuevo, tienen sus programas con diferentes sabores, olores, etc. Pero yo creo que ese es un gran avance. No, en Colombia siempre estamos maldiciendo por todo lo que ocurre, pero uno tiene siempre que reconocer que hay avances, y este es un avance. Y claro, uno podría preguntarse en ese contexto, después de tantos años de gestión ambiental en Colombia, digamos, uno considera que desde que se fundó el INDEREN en el año 68 comenzó a hacerse lo que se denomina gestión ambiental, o sea, ya este año cumplimos 50 años de gestión ambiental continua en este país. Eso también es otra buena noticia. Muy pocos países de América Latina tienen una historia tan larga en el tema de la gestión ambiental, incluyendo el hecho de que de todas maneras antes que el INDEREN se fundara la CBC, que comenzó a tomar atribuciones o competencias ambientales desde antes. Entonces, claro, uno podría después de 50 años preguntarse cuáles han sido las políticas de Estado, porque siempre se dice en Colombia que en Colombia no hay políticas de Estado. Este país es un fracaso porque no hay políticas de Estado. En el campo ambiental hay por lo menos una política de Estado, que es la de Parque Nacional. El año 13 creo, el primer parque, y desde eso el país ha estado creando parques. 55 años, o sea que no es... Entonces el hecho de que durante 55 años se han estado creando parques nacionales, eso se llama una política de Estado. ¿Qué más puede uno denominar como una política de Estado si no es esa?
Y uno podría decir claramente que en el caso de los parques nacionales ha habido un avance. Y lo más extraordinario en el caso de Colombia, porque mucha gente puede decir, bueno, pues que parques nacionales se crean en todas partes del mundo. En Colombia se crearon parques nacionales en medio de la guerra. Eso es una cosa única en cualquier país. Los países que han estado en guerra han abandonado la gestión ambiental. Así fue en Mozambique, así fue en Angola, así fue en Guatemala. Guatemala, que fue un país muy precursor en el campo ambiental en América Latina en los años 80, 70, 80. Después desapareció la gestión ambiental, hasta que pasó la guerra. Colombia, bueno, durante la guerra hubo gestión ambiental, y no solamente hubo gestión ambiental, sino algo pasó extraordinario, y es que el Sistema Nacional Ambiental, que se creó en el año 93 con la nueva Constitución del año 91, digamos, esa gran reforma ambiental del Sistema Nacional de la Constitución del 91 más la SINA, pues ese proceso, digamos, todo el montaje del Sistema Nacional Ambiental hasta el año 2012, en que comienza una cierta decadencia, se hizo en medio del mayor conflicto que ha tenido Colombia, en el momento en que mayor conflicto armado había en Colombia, el Sistema Nacional Ambiental estaba creciendo y se estaba conformando. Y eso uno tiene que decir que es muy positivo. Entonces uno tiene que comenzar por... Yo creo que aparte de los parques nacionales ha habido otras dos políticas de Estado que mucha gente curiosamente no las identifica en el campo ambiental, que son los resguardos indígenas y las propiedades colectivas de las comunidades negras. Entonces, entre los parques nacionales y las propiedades colectivas de las comunidades negras, que están muy amenazadas hoy en día, y los resguardos indígenas, pues digamos, existe ahí un hecho que para el futuro tiene la mayor importancia para Colombia. Digamos, uno de los grandes retos del país es cómo se consolida ese proyecto, cómo se actualiza ese, digamos, denominemos así ese proyecto, eso como el gran proyecto de protección de la diversidad biológica y de la diversidad cultural, esas tres grandes vertientes. Entonces, digamos, el gran, sin duda, el reto formidable que tiene este país es cómo actualizar, digamos, esas políticas, cómo en el periodo de conflicto, el posconflicto, repensarlas, cómo fortalecerlas, etc. Yo creo que ahí la sociedad sí tiene mucho que decir y mucho que hacer. No simplemente bla, bla, bla. Precisamente un grupo de organizaciones, pensando en el caso de parques nacionales, acabamos de crear hace poco tiempo una organización que se llama Parques Como Vamos, cuyo objetivo es defender los parques nacionales, cuyo objetivo es que sirva de centro de pensamiento sobre los parques nacionales para proveer posibles soluciones al gobierno de muchos conflictos socioambientales y problemas que tenemos en los parques, que sirva de observatorio y que sirva también para pelear, cuando haya que pelear. Entonces, cuando haya necesidad de hacer, de reclamar cuestiones que tengan que ver con los parques nacionales. Y es una asociación de 10 organizaciones que tienen que ver con parques nacionales. Y estamos apenas comenzando actividades. Y yo simplemente estoy mencionando eso porque, claro, hay que pensar en el futuro, no simplemente en ir a dar conferencias a la calle 69, sino también estar uno en la acción, buscando soluciones, etc. En este caso de Parques Como Vamos, personalmente estoy muy comprometido y hay muchas organizaciones comprometidas. Y seguramente en el futuro podemos hacer una conversación aquí cuando estemos más cuando hayamos avanzado los parques Como Vamos, pues podríamos hacer una tertulia en este foro sobre ese tema. Pero eso para mencionar hechos que son muy positivos. Digamos, el gobierno Santos, con todas las contradicciones que ha tenido el medio ambiente, en el campo ambiental, va a dejar un gran legado en áreas protegidas. Va a ser uno de los 3 o 4 gobiernos que va a pasar a la historia por haber creado una mayor extensión de áreas protegidas en el país, y eso es muy positivo. No soy santista, no estoy en desacuerdo con muchas de las políticas ambientales de Santos, pero en ese campo estoy totalmente de acuerdo. Me parece que es una maravilla que haya estado comprometido con ese proyecto, y eso de nuevo muy positivo, y es un reto para el próximo gobierno. Obviamente se han quedado más áreas protegidas.
Otra cuestión muy positiva del gobierno Santos fue a nivel internacional. Y va a tener consecuencias en el otro gobierno, creo yo. Es que este gobierno se comprometió profundamente con los objetivos de desarrollo sostenible. Es más, Colombia fue el país que propuso los objetivos de desarrollo sostenible. Ese gran acuerdo de Naciones Unidas fue una iniciativa de Colombia, reconocido internacionalmente que fue Colombia la que propuso esa. Obviamente las negociaciones son complejas, hubo otros países metidos en el asunto, pero la primera propuesta salió de Colombia. Tiene una historia muy interesante y Colombia fue la que llevó la bandera del tema hasta que con otros países después, al principio solitariamente, al principio como un hazmerreír, otros dos países presentaban la propuesta y están hablando. Acá hay otra propuesta para Río +20 que es el Green Economy, la economía verde, esa es la que vamos a aprobar en Naciones Unidas. Bueno, esa va a fracasar, ¿no? Y se abrió paso esta otra que era una gran propuesta económica. Y Santos se atrevió el tema. Por cierto, yo sostengo que Santos, el presidente, va a tener dos temas: la paz y el desarrollo sostenible. Se va a volver famosísimo en los temas. Vean ustedes cómo lo ven. Ahora, obviamente, Colombia ha tenido siempre un alto perfil en el campo internacional. Y lo del desarrollo sostenible no es la primera vez. Margarita Marino perteneció a la gran comisión Brundtland, que 24 miembros de la comisión Brundtland, Margarita con otros dos latinoamericanos pertenecieron a esa comisión, y esa comisión fue la que elaboró, digamos, el concepto de desarrollo sostenible, etcétera, etcétera. Colombia tiene una cierta esquizofrenia en el campo de las relaciones internacionales. Por diferentes razones, Colombia adquirió una capacidad de negociación, se dice en el tema, puede bajarse el bus internacionalmente. Segundo, como consecuencia de esa bandera que tuvo Colombia, se han instalado en Bogotá, se están instalando temas que tienen que ver con el desarrollo sostenible. El Instituto de Investigaciones Ambientales de Suecia, que es muy prestigioso, creó la sede del Instituto para América Latina en Bogotá hace un mes. Eso pues va a tener unas implicaciones para la política nacional. Gestión de los objetivos del desarrollo sostenible. Jeffrey Sachs, que es el que inició los centros de desarrollo sostenible en los 5 continentes, de los cuales hay 2 funcionando y este va a ser el tercero, escogió a Colombia en reconocimiento que Colombia había jugado un papel importante. Digo, allá hay un buen clima sobre el tema, allá vamos a estar al centro. El Instituto de Estudios del Desarrollo Ambientales de Suecia, que ha creado 100, pero hay que reconocer cuáles son las cosas positivas y cuáles son las cosas, obviamente las negativas las conocemos. Hay una contradicción en Colombia como en toda América Latina, eso no es un tema, no es una enfermedad colombiana. La primera década del siglo XX, como consecuencia de la subida de precios de los commodities y la enorme demanda china e india por minerales de diferente tipo, por petróleo, por carbón, etc. Los países de América Latina se vuelven unas economías que se ha llamado budinas extractivistas. Han ido más allá, otros que han ido. Colombia es uno de los países que está en el extremo del extractivismo, en el sentido de que dependemos excesivamente de las rentas de las minas, del petróleo, etc., con una economía muy poco diversificada. Entonces, uno de los temas que se han hablado los candidatos actuales, todos, es que se van a bajar de alguna manera del bus del extractivismo. Entonces, ¿cómo se van a bajar? No es tan fácil bajarse. Porque el país está en un déficit fiscal muy grande, tiene que atender unos compromisos de la paz, no sé qué, no sé cuándo. Entonces la bajada, claro, sería muy meritorio que algún presidente comience a bajarse. Y bajarse significa, entre otras cosas, diversificar la economía en otros frentes, seguramente en el sector agrícola y en el sector agroindustrial. Yo sostengo que el futuro del país, y muchos sostienen que el futuro ambiental de Colombia va a tener que ver en buena parte con el futuro del sector agrícola. Lo que hagamos y lo que no hagamos, el sector agrícola desde el punto de vista ambiental ahí va a depender en buena parte del futuro ambiental de Colombia.
Y eso está en las plataformas de los candidatos, de alguna manera. Entonces, en el caso de Fajardo está, no voy a hablar ahora sobre el tema, en el caso de Petro también está hablando sobre ese fin. Pero bueno, el punto es que muchos gobiernos hasta la fecha han dicho que van a diversificarse hasta la agricultura y hay algunos obstáculos, evidentemente, que todavía no entendemos bien por qué el país definitivamente no aprovecha las oportunidades que tiene en el campo agrícola para diversificar su economía y no solamente diversificarla en el sentido de, además de colocarle valor agregado frente a esos impactos hay unas oportunidades de transformar las prácticas agrícolas justamente para, al mismo tiempo, adaptarse al cambio climático, mitigar el cambio climático, resolver temas de agua, resolver temas de ciclo de nitrógeno, resolver y fortalecer los agroecosistemas desde el punto de vista de la diversidad biológica, etc. Es una agenda extraordinariamente importante. Yo creo que es la agenda más importante en el momento. No creo que haya otra más importante para un país como Colombia. Y los candidatos algo ofrecen todos en el campo, que me parece interesante. Fajardo, digamos, toma muy fuertemente como eje de su planteamiento ambiental la educación y la investigación. Ese es el eje, no solamente lo ambiental, de todo su programa, ese es el eje. Y todo el tema agrícola, todos esos temas que estoy mencionando del tema agrícola, solo se van a resolver con la investigación científica y tecnológica. Eso no sale por arte y magia. Colombia tiene una muy baja inversión en ciencia y tecnología en todos los campos y también en la agricultura. Si Colombia quiere aprovechar las oportunidades del sector agrícola, tiene que meterse en la mano del bolsillo muy fuerte en investigación y desarrollo tecnológico. Digamos, ese es uno de los méritos de la... Yo claro que soy fajardista, pero uno tiene que reconocer las virtudes también de los programas de todos los países. Muy bien. Entonces, claro, lo interesante es que en Colombia normalmente, incluso el ambientalismo, reconoce más en la minería las mayores amenazas ambientales. Yo creo que el mayor problema ambiental que hay en Colombia y en estos países de América tropical, para no revivirnos con otros, es la actividad ganadera. Y en la transformación de la actividad ganadera está buena parte de la agenda ambiental que podría hacer un gobierno. Y Colombia, por fortuna, tiene la tecnología ya desarrollada, los paquetes tecnológicos para hacer una transformación ganadera que implique claramente fortalecer los agroecosistemas ganaderos, ser más productivos en la producción de leche y carne, utilizar menos territorio en la ganadería. Incluso se habla de que se podría liberar, si se hiciera una transformación completa de la ganadería en Colombia en 20, 30 años, se podrían liberar hasta 12 millones de hectáreas, 16 millones de hectáreas, y diferentes cifras que se liberan de la actividad ganadera para reforestación o para revegetalización o para otras actividades agrícolas, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, ahí la agenda, si uno mira la agenda, obviamente la agenda de los cultivos agrícolas es fundamental. Pero menciono eso porque es interesante que de todas maneras está, por lo menos en el imaginario de los candidatos. Pero obviamente, de nuevo, eso implica llevar unos recursos de ciencia y tecnología muy fuertes. Eso es lo que me gusta, dicho sea de paso, de la propuesta de Fajardo. Si Fajardo fuera presidente y solo hiciera eso, si solo lograra cambiarle el caminado al país en inversión en ciencia y tecnología y pasara el país a ser un incremento sustantivo en inversión en ciencia y tecnología, eso bastaría como legado para el presidente. Porque eso podría cambiar claramente la vocación del país en términos de la diversificación de la economía, en términos de la sostenibilidad ambiental, etc. Yo creo que ahí está como la palanca para el tema. La persona que moderaba le dijo, pero señor, le preguntaba sobre la política con Estados Unidos. Yo no, es que estoy hablando de la política con Estados Unidos, la mía va a ser la del cambio climático, para decirle a este país que esa es la agenda internacional y tal. Entonces no solamente la de... Entonces, digamos, el tema de energía pues está ahí, el tema de las energías renovables está ahí, sin duda, y todos han dicho que van a evolucionar hacia las energías renovables, pero en Colombia todavía falta hacer una discusión muy importante, que la hemos evadido, que es hasta dónde podríamos hacer o no nuevas hidroeléctricas.
La hidroelectricidad tiene muchos costos ambientales, pero también tiene muchos beneficios ambientales. Tiene unos costos sociales, pero también tiene unos beneficios sociales. Es uno de los proyectos más complejos. El agua es el eje del programa del doctor de la calle, que no es extraño porque Gustavo Wilches está muy detrás del programa de la calle, está hoy detrás de él y Gustavo piensa, digamos, su pensamiento muy fuertemente en el campo del agua. Pero es interesante cómo eje fundamental, los ejes de los tres programas son distintos, ¿no? La puerta de entrada a lo ambiental en los tres programas es diferente en los tres programas, pero yo creo que las tres son muy válidas. Pero de todas maneras, todos hablan de energías renovables, pero no hacen la discusión fundamental de qué hacer con la energía. Yo creo que ese es un tema que hay que afrontar, que hay que discutir, que hay que concertar nacionalmente. Obviamente, el potencial hidroeléctrico medido por los eléctricos no es el que tiene el país por muchas razones, otras por razones sociales, pero aparentemente todavía existe un potencial hidroeléctrico que valdría la pena pues, poner en la práctica. Las hidroeléctricas habían pasado de moda, pero con el cambio climático volvieron a ponerse de moda, ¿no? Entonces, y por razones obvias. Entonces, digamos, ese es otro tema. Bueno, la otra agenda, que ya no me queda tiempo para hablar de ella, obviamente es la agenda urbana. Pues ahí se juegan muchas de las cosas, pero seguramente en la discusión vamos a tener tiempo para hablar, ¿no? La agenda urbana la venimos discutiendo aquí en Bogotá hoy en día, gracias a que el alcalde Peñalosa tiene una política tan ambiental. Entonces, internamente estaremos discutiendo mientras el gobierno de Peñalosa la agenda ambiental urbana en el caso de Bogotá. Muy bien, gracias. Bueno, ahora Ángela está acá porque se ha acercado, digamos, este espacio del Chapín. Hace mucho tiempo nosotros tenemos un medio independiente, hicimos un análisis sobre qué venía para Colombia, qué era posible en este, digamos, nos abran a los jóvenes también un espacio para hablar en este tipo de escenarios. Entonces agradecer en primera instancia a la 69 Cultural por permitirnos primero pues a los jóvenes y en segunda medida pues a la campaña de Sergio Fajardo hablar del programa ambiental que él acaba de presentar hace unos pocos días, obviamente al espacio del café por permitirnos también compartir en ese escenario. Resulta para mí todo un orgullo estar pues sentada al lado de Manuel Rodríguez, pues para mí toda una figura, entonces pues me deja una vara bastante alta para lo que les voy a venir a hablar, pues con toda la humildad, no tengo tantos conocimientos como quisiera como él, pero dentro de lo que hemos trabajado dentro de la campaña, pues les voy a comentar a rasgos muy generales cómo va a ser la apuesta programática en temas ambientales de Sergio Fajardo. Básicamente, hace bastantes años Sergio Fajardo empezó recorriendo este país y esto es lo que nos abre una puerta muy grande del conocimiento, porque no es lo mismo las personas, lo que nos acaba de comentar el profesor. Hace unos años la agenda ambiental era una cosa que no aparecía por ningún lado del territorio, pero que ahora en cada uno de los espacios en los que él habla, él abre comentarios, sale una persona a hablar y a cuestionar qué pasa con el tema ambiental, Fajardo, qué pasa con el tema ambiental. También quiero abrir un espacio aquí pequeño para dar el agradecimiento que aunque no está a Mariana Fajardo, la hija de Fajardo, bióloga, y a su hijo Alejandro Fajardo, que han estado muy empoderados de este tema, y esto me resulta personalmente muy grato porque cuando el tema ambiental está en la familia del candidato, pues a mí me resulta particularmente muy agradable porque sé que va a ser un tema absolutamente empoderado a nivel de gobierno. Básicamente es esta una pequeña introducción como para comenzar el programa. Básicamente la agenda programática se basa en 8 pilares, ¿sí? Y uno dice, bueno, ¿cómo construye un candidato una agenda programática teniendo la deforestación? Al igual que el segundo punto, voy a ser muy paralelo en estos dos puntos, deforestación con
minería ilegal, ¿sí? Tienen un mecanismo muy similar a lo que sucede con el narcotráfico, y es que si bien nuestra cultura desde los años 1500, desde que nos colonizaron los españoles, ha sido extractiva, tiene que transportarla, sacar todo un salvoconducto de movilización falso, ¿sí? Y llevarlo hasta un punto final. Entonces hagamos el rastreo y un control y vigilancia efectivo de cómo se llevó a cabo toda esa cadena, ¿sí? Obviamente esto es un reto muy grande y esto implica darle fortalezas, que eso está de la mano con la agenda número 4 del programa, que es darle fortaleza a las instituciones, en especial, digamos, a las autoridades ambientales. Entonces, es darle ese poder, pero y complementarlo con la actividad policial. Pero esto no puede irse solamente con la educación. Ayer, tal vez, no sé si vieron que le hicieron una entrevista a Ginás y él dijo que era muy bueno que nuestro país no fuera tan desarrollado, que estuviera en esa etapa de subdesarrollo, porque somos como niños. Estamos en una edad en que todavía podemos hacer un cambio por nuestro país, que no tenemos una estructura tan formalizada como otros países y que presentamos una oportunidad muy grande en términos de educación. Entonces, bueno, en el tema de la minería, que es el segundo tema de la agenda, hay un tema que es muy preocupante y es la ilegalidad. Evidentemente que el 80% de la ilegalidad en minería está relacionada con el oro, ¿sí? Pero además de los mecanismos de ilegalidad, lo que nos preocupa mucho también es que esa ilegalidad va relacionada con el daño ambiental. ¿Cómo? Con el mercurio, ¿sí? Entonces vamos a hacer un seguimiento explícito de las ventas de mercurio y cómo se va a disponer ese mercurio, y que no vayamos a permitir que haya mucho tráfico de mercurio, porque ya sabemos hacia dónde puede estar yendo este material químico. Evidentemente, igual acompañado de estrategias de vigilancia, control y en especial procurar por la formalización de algunos de estos mineros ilegales, ¿sí? Que son pequeños, ¿sí? Entonces procurar, dependiendo siempre obviamente de que en donde haya explotación minera, pues en la vocación del uso del suelo sea esa, sea apropiada, y que no sea pues que van a hacer eso en un parque, porque pues no es absurdo, ¿sí? Entonces, teniendo como base el uso del suelo, asimismo pues otorgar una licencia ambiental si así es viable, ¿sí? Esto en términos de minería. Igualmente es un tema que es supremamente amplio. Todos me quisiera extender muchísimo, pero pues les voy a dar como unos resúmenes así rápidos para que podamos terminar en el tiempo estimado. En el tercer tema, aire y sol, ¿sí? Actualmente el 70% de la energía producida en Colombia proviene de la energía renovable, generación hidroeléctrica. El 70%. Entonces nuestro reto es ese otro 30% que viene de combustibles fósiles, que son los que más contaminan, porque si bien ya lo hablamos anteriormente, las hidroeléctricas no son tan contaminantes como ese otro 30%, pues alrededor de 1 millón de kilovatios hora. Y una planta como la de Jepirachi, con 20 molinos en La Guajira, nos genera 20.000 kilovatios hora. Entonces necesitaría yo 50 parques de Jepirachi para que me reemplace una planta de energía hidroeléctrica. Entonces es listo, yo les podría venir aquí a decir todo va a ser aire y todo va a ser sol, pero evidentemente tenemos que nuestro primer reto es empezar a dejar de depender de las energías que se producen a partir de combustibles fósiles, ¿sí? Y ya después entonces entramos al debate y al tema
de la energía hidroeléctrica, pero para eso nos faltan todavía muchísimos años de tecnología. Sin embargo, la idea es que no nos afecten, empecemos a ser cada vez más autosuficientes, ¿sí? Y las instituciones ambientales. Las instituciones ambientales en Colombia, y muchos de ustedes lo deben de saber, primero se les exigen muchas cosas y muchos de los que estamos afuera entonces queremos que hagan mucho, pero vamos a ver en términos reales y su presupuesto es paupérrimo en muchas ocasiones y están colmadas de corrupción. Entonces, básicamente la apuesta concreta del programa de Sergio Fajardo es: vamos a darles presupuesto, vamos a darles autonomía, pero vamos a también vigilarlas, ¿sí? Porque pues pueden ser muy autónomas, pero necesitamos controlar, porque eso no se nos puede volver un foco de corrupción, ¿sí? Porque obviamente una de las banderas principales de las apuestas programáticas de Sergio Fajardo es la lucha contra la corrupción. Entonces no podemos permitir que en estas entidades se apoderen los procesos de corrupción. Entonces, para eso unas superintendencias que controlen a estos organismos y a estas además, y en especial centrarse en el seguimiento, el control y la vigilancia de los recursos naturales. Eso en el tema cuarto de la agenda. En el tema quinto tenemos un tema muy importante que es el agua. Entonces ya todos sabemos que el agua es la fuente de vida tanto para los humanos como para las plantas, o sea, para la vida en general del hombre. Y por tanto, pues esta tiene que ser el eje fundamental, y así se plantea en la agenda programática, el eje fundamental del ordenamiento de los territorios, ¿sí? El ordenamiento de los territorios tiene que girar en torno a estas ordenaciones, por ejemplo, de las cuencas. Entonces se requiere que haya una revisión de todos los planes de los PONCA, de los planes de ordenamiento de los manejos de las cuencas, porque muchos de ellos pues sabemos que es uno de nuestros ríos, pues de los ríos más importantes que tiene Colombia, y nuestra apuesta es que sea nuevamente navegable, y pues obviamente que sea un eje articulador en temas de ecosistemas, ¿sí? Porque pues obviamente atraviesa varios departamentos de nuestro país, entonces nos va a garantizar temas tanto de biodiversidad como economía. Entonces tenemos que propender por el cuidado, la preservación y procurar por restaurar y rehabilitar este río que con Magdalena intentó hacer mucho por él, pero la corrupción no lo permitió. Entonces pues ahí está, como lo conocemos. Entonces ese es uno de las apuestas grandes que tiene la agenda. Bueno, en el sexto punto entonces está el tema de la agricultura, y aquí otra vez vuelvo y cito: ¿será que usted había revisado toda la gente y entonces ya nos había contado la importancia de los pues, principales factores de deforestación del país? Obviamente esto combinado con ciencia, tecnología. Entonces llevarle a las personas la capacitación, ¿sí? El apoyo técnico, no es solamente ir y decirle: ay, vaya y haga y mire a ver qué puede hacer, defiéndase como puede, este es el programa, sino llevarle el técnico, asesorarlo, decirle: mire, vea, de esta forma podemos trabajar mancomunadamente con el gobierno nacional. En la agenda obviamente de agricultura hay entonces Colombia, al ser el segundo país más biodiverso del mundo, nos representa o le representa al gobierno nacional todo un compromiso de conservación y uso sostenible de sus recursos. Entonces nos enfrentamos a temas programáticos específicos de cómo vamos a hacer un control activo del mundo después del narcotráfico, el segundo negocio ilegal más lucrativo del mundo. Entonces, y nosotros somos de los países con más cantidad de fauna en el mundo. Entonces, implementar esas estrategias de control, vigilancia y conservación para permitir
permitir que estas especies, tanto tanto flora como fauna, acabando con la fauna de las ratas es suficiente. Fundamental. Bueno, entonces preservar la flora y la fauna resulta un tema absolutamente fundamental en la agenda también, en términos de biodiversidad. ¿Cómo vamos a cuidar esa biodiversidad? Obviamente se complementa mucho con los temas que les he mencionado anteriormente, porque si yo estoy luchando contra la deforestación, estoy luchando en contra de la minería ilegal, necesariamente ya estoy conectando un camino para llegar a la biodiversidad, ¿sí? Un camino para conservar nuestra biodiversidad. Obviamente necesitamos todas unas estrategias técnicas puntuales, de las cuales no voy a entrar en este momento, pero que están planteadas en la agenda, y pues obviamente a todos los invito a que se lean el programa, son tan solo 38 páginas, entonces es corto y es ameno. Listo, ese en cuanto a biodiversidad. Y el octavo punto, que es el cambio con el tema pactado en el Acuerdo de París y entre otros acuerdos. En este tema también resulta muy interesante que se prevé el trasladar ciertas personas o ciertas familias que se encuentran en sitios de alta vulnerabilidad de cambio climático. Por ejemplo, lo que nos pasó hace poco en el Magdalena, ¿sí? En Mocoa, perdón. Que es lo que nos pasó hace poco en Mocoa. Entonces, todo un desastre que estaba previsto, pero que no se hizo nada para evitar, ¿sí? Entonces, utilizar un tablero que se colocó así en el programa, un tablero de alertas tempranas para prever y movilizar esas familias que se ven altamente vulnerables por un tema de cambio climático. ¿Ya se me encuentra? Bueno, básicamente es eso. Existen 13 objetivos básicos, me los sé de memoria, si quieren se los digo. Recítelo rapidito. Bueno, listo, los 13 objetivos básicos, que son muy puntuales, entonces los cuento. Reducir entonces la deforestación a 2030 en un 0%. Aumentar el número de hectáreas de reforestación. Una pregunta. Ya iban 8. Las preguntas los terminamos de pero son cosas muy puntuales. Por ejemplo, en el tema del cambio climático, entonces, reducir, por ejemplo, el tema de la diversidad, del acuerdo de diversidad biológica, entonces, que un 17% se cumpla, 17% del territorio se incorpore al sistema nacional de áreas protegidas, ¿sí? Eso es una propuesta bien concreta con respecto a esto, y hacer una integración, por ejemplo, también de las entidades, ministerios, CAR, que haya toda una articulación en temas institucionales. El tema energético, entonces ya se los había comentado, no sé si les dije que el objetivo específico es que a 2050 seamos autosuficientes. Actualmente hay 400.000 usuarios en Colombia que no gozan de energía eléctrica, a pesar de que nosotros generamos la suficiente para Colombia y hasta para exportar. Pero entonces nuestro reto es llevar energía eléctrica a esos 400.000 usuarios que no gozan de energía eléctrica. Bueno, hay un montón de objetivos, pero es que el tiempo me acosa. Muchas gracias. Bueno, seguimos, si les parece, con una pequeña ronda de preguntas. La idea es que identifiquemos de manera precisa a quién le vamos a hacer la pregunta, que en los temas ambientales, en términos generales, sobre el debate que se está surgiendo para las presidenciales, le podemos preguntar a Manuel para ahondar
en el desarrollo del programa ambiental de Sergio Fajardo y de la Coalición Colombia podemos hablar con Ángela, o como ustedes lo consideren en el momento. Si quieren, hagamos rondas de 3 preguntas y con el acumulado de las 3 preguntas contestamos. Entonces, vamos contigo, contigo y contigo. Que la pregunta es para ti. No dijiste para qué año quieren reducir 20% de las emisiones de gases de Para final del periodo. Para el 2020. O sea, en 4 años. Es un acuerdo de París. Entonces nuestro reto es entre el 20. Si tenemos apoyo de la comunidad internacional, entonces le apuntaríamos al 30. Pues para Manuel, 2 inquietudes. Una, con relación a la palabra sustentabilidad. A ver, ¿qué pasó con esa discusión entre sostenible y sustentable, como lo ve él hacia futuro? Y señalar, por lo tanto, estoy, digamos, de acuerdo en el potencial hidroeléctrico de Colombia, pero yo pienso que el principal desacierto del presidente Santos fue haber subastado ilegalmente Izagen. Digo ilegalmente, ¿por qué? Porque si es una subasta debe haber 2 mínimo. Entonces, en ninguno de los programas está la recuperación de Izagen, que es realmente la riqueza que nos corresponde a todos. Entonces, podemos hacer la privatización. ¿Sí? ¿Qué opina de la privatización del sistema hidroenergético, que ya está todo privatizado prácticamente, y cómo podemos recuperar esa riqueza para que sea prestar beneficio a todos los colombianos? Okay. Vamos con una pregunta más y contestas. La pregunta mía que dice el ministro que tienen un programa muy avanzado, muy bandera de la defensa de los parques nacionales, que me parece excelente. Entonces me pregunto respecto al Parque Nacional acá de Bogotá, que es histórico, que tiene una cantidad de valores, ¿qué programa hay en concreto para la defensa y que sea una defensa de inmediato, puesto que tenemos una amenaza inminente ya en el momento del Transmilenio por la séptima y de todo, y que es un pulmón, digamos, demasiado importante, demasiado sentido para todo Colombia, especialmente porque es una respiración fuerte. Los que diseñaron ese parque nacional en la época, como en el 1800, sabían por qué lo hacían y cogieron un terreno muy especial con esa área, y ahora lo vemos que Transmilenio lo va a acabar ahí porque coge una gran parte y va a quedar como un paradero de buses, algo, ya le pierde toda la belleza. Entonces quisiéramos saber en concreto cómo podemos ayudar y qué se está haciendo. Seguimos con una tercera pregunta. Son 2 básicamente, una para el profesor. En su criterio existen elementos de juicio verdaderos para aceptar o rechazar la fracturación hidráulica en Colombia, y pues quisiera a la Coalición Colombia, ¿cuál es la postura del candidato pues sobre el particular? La fracturación hidráulica o Ok, sí, listo, vale. no convencional. Comencemos con Ángel y seguimos. Bueno, la postura ambiental de la Coalición Colombia con el fracking ha sido pues que el agua es primero. En ese orden de ideas, pues hasta el momento se ha hecho no al fracking. O sea, es lo que está planteado en la agenda. De tajo rechazado. Sí, básicamente es eso. Bueno, sobre el Parque Nacional, lo del parques, ¿cómo vamos? Es una alianza para defender los parques naturales nacionales. O sea, no está incorporado dentro de esa alianza la defensa de los parques urbanos. Y el Parque Nacional obviamente es un parque urbano muy importante, no cabe duda,
como que nadie lo defiende. Estoy de acuerdo con usted en eso. No hay que recordar que el Parque Nacional, cuando lo concibió la Herrera, iba hasta la calle 53. Pero en la mezquindad colombiana lo dejaron hasta la 40. Fíjense ustedes, un parque nacional hasta la 53. Obviamente es lo que van a decir de la reserva de Anderján en 50 años, que la mezquindad de Peñalosa acabó con la única posibilidad de tener un gran parque urbano en Bogotá. Pero así somos en Colombia, pensamos muy en pequeño. Entonces ahí se nos quedó el parque nacional más pequeño, pero sigue siendo valioso, porque tiene toda el área de las paradas hacia arriba que se incorporó en el parque, que todo eso no ha sido habilitado, de una parte que invaden, normalmente reubican la gente, vuelven a invadirla. Claro, está toda la parte alta de la circunvalar, que es parte del Parque Nacional, y que eso no ha sido adecuado. Y lo más interesante de todo es que no ha habido ningún alcalde que resuelva adecuar el Parque Nacional, que sería un gran proyecto para Bogotá, obviamente, pues conecta con Monserrate, etc. Son creo que unas 300 hectáreas del Parque Nacional. Y además hay todas las tierras adyacentes del acueducto de Bogotá que podrían incorporarse también en un gran parque. Pero bueno, el caso es que no hay quien defienda los parques urbanos. El único gran parque urbano que hay en Colombia, hay muy pocos parques urbanos de ese tamaño. Está el Parque Nacional, está el Parque Bolívar, está la Reserva de Anderján. Pero bueno, pero no, la fundación nuestra se va a encargar, o la fundación que estamos creando apenas va a comenzar actividad. Es un proyecto de largo plazo. El Parque Nacional es un proyecto de largo plazo, hay que entenderlo así, con sus subidas y bajadas. Ya tiene 50 años, 5 años de historia, incluso más. Se trata de defender este proyecto. Ahora, lo del sustentable, es una discusión conceptual. Hoy en día lo que está, digamos, claro es el tema, digamos, se revigorizó el concepto de desarrollo sostenible. Y la definición fundamental lo que diferencia el desarrollo sostenible de cualquier otra teoría del desarrollo es que el desarrollo sostenible se reconoce que hay unos límites ecológicos del planeta. Y a nivel local o regional, lo equivalente con los ecosistemas. Entonces, digamos, a eso es que hoy en día como que el lenguaje, pues ya la sustentabilidad, cómo son las transiciones, hoy en día hay una enorme discusión sobre las transiciones ecológicas. Ya se considera que el paisaje está muy transformado, si se requiere fortalecerla, digamos, la biodiversidad en diferentes paisajes. Pues hoy en día aquí expertos como el doctor Andrade trabajan en el tema de las transiciones ecológicas, donde se está hablando cada vez más de eso, ¿no? Entiendo que en el informe de IRBES hay alguna cuestión sobre ese tema. Están comenzando a trabajarse en ese tipo de conceptos. La otra pregunta era sobre energía y privatización del sistema. Ya lo privatizaron. Es decir, pensar que se va a nacionalizar, ya lo vendieron. Y hoy en día el país pensar que lo puede privatizar cuando en este momento tenemos un déficit fiscal infinito, tenemos un déficit fiscal muy grande. El gran reto del próximo gobierno es cómo diablos va a salir de ese déficit fiscal. Precisamente, privatizando. No, pero es que privatizando usted tiene que comprarlo. Nacionalizando la otra vez. No, pero usted tiene que comprarlo. Usted tiene que comprarlo y obviamente los recursos no existen. Eso es muy realista. Yo estuve en contra de la nacionalización de la privatización de Isagen por razones ambientales, entre otras cosas. Pero pues ya la privatizaron. Yo creo que eso no tiene de vuelta en muchos años. Yo creo que eso ya no es un problema de una posición ideológica, es una posición realista. Uno tiene que entender que hay unos recursos económicos disponibles. Usted tiene unas. Por eso es que, digamos, todos los programas ambientales, incluyendo el de Fajardo, son irrealizables. Todos.
primero que tiene que hacer el gobierno es definir cuáles son las prioridades. Porque todos los objetivos que ha planteado Fajardo, todos los objetivos que ha planteado Petro, en eso soy muy honesto. Esas cosas hay que hacerlas a largo plazo. Pero eso es una agenda de largo plazo. Eso no es una agenda para 4 años. Y ni siquiera se pueden hacer acciones en todas las áreas. ¿De dónde están los recursos? Bueno, los recursos económicos son escasos. En el campo ambiental, una discusión muy franca que hay que hacer en Colombia es cuáles son las prioridades, los pocos recursos económicos que hay, dónde se van a invertir en los próximos 4 años, en el caso de la ambiental. En este momento, digamos, una de las prioridades es cumplir con los acuerdos de paz. En el programa de Fajardo se dice, bueno, parte de la paz pues, tiene que ver con la restitución de tierras, con el acceso a tierras cultivables a la gente que no tiene acceso, etc. Nada más para esa agenda no hay plata, no existe. Sí, y hay que conseguirlo. Y parte de esa agenda es cómo se hace ambientalmente sostenible. Se entrega tierra a los campesinos, con asistencia técnica, etcétera, dentro del acuerdo de la paz, pero además con unas tecnologías que los haga competitivos y además con unas tecnologías que sean ambientalmente. Nada más la inversión en eso, sí. ¿De dónde va a salir la plata? Porque menos para nacionalizar las hidroeléctricas. Bueno, seguimos. Suelta. Procuremos ser muy sintéticos. Oye, pero voltea. De atrás. Bueno, me parece muy interesante la propuesta que se basa en el tema de ciencia, tecnología y educación, porque digamos que creo que es lo que le falta a Colombia, tener conocimiento de su territorio, saber que tiene recursos naturales para poder ser como un factor de planificación, ¿sí? Porque es lo que le ha faltado también muchas veces a Colombia, el tema de cómo planificar, porque no se planifica y desarrollamos como aleatoriamente y sin un conocimiento básico. Y digamos, me parece muy importante eso que ustedes contemplan y aterrizar el tema ambiental, sabiendo que digamos, los recursos naturales pues, pueden ser ese planificador de modelo económico para Colombia en los próximos años. Dentro de los temas que ustedes contemplan dentro de su programa, algo que no vi fue el tema de los residuos, del manejo integral de residuos, que también es un tema problemático para Colombia, temas ambientales, el tema cómo van a cubrirlo y qué van a hacer para el tema de gestión integral de residuos. Bueno, con respecto, no es absolutamente explícito en el programa, pero de todas maneras sí está contemplado en la parte del agua, ¿sí? Como recurso, como conservación del agua es uno de los mecanismos para conservar el recurso, porque obviamente todos estos residuos terminan siendo depositados por fuentes, digamos por ejemplo en la ciudad, entonces terminan siendo en el alcantarillado, terminan afectando el recurso hídrico, ¿sí? Entonces por eso se incorporó ahí. Pero digamos la estrategia específica del manejo de los residuos sólidos, es decir, no la vas a encontrar específica en el programa de Cervato. Yo te estaría diciendo una mentira como no, esta es la estrategia, es esta y esta. Sí está contemplado como una de las variables que debemos de contemplar en el manejo del recurso hídrico y una de lo que nos provoca afectaciones en este recurso. Sin embargo, pues ir a una estrategia puntual pues es como ir a otras cosas que también terminan siendo muy importantes. Por ejemplo, yo soy una empoderada del arbolado urbano. Yo digo, ¿dónde está el arbolado urbano? No está específicamente, pero entonces hará parte de la gran apuesta de la biodiversidad, por ejemplo. Yo haría un comentario sobre eso. Eso no es una agenda nacional, es una agenda estrictamente local. Los recursos económicos están en los municipios. El presidente no tiene nada que hacer ahí, para ser muy claro. Hay un tema que es un tema que el país tiene los recursos en muchos municipios para resolver ese tema. Los residuos sólidos, etc. Esa es una agenda típicamente local. No pedirle a los presidentes cosas que no pueden hacer. Bueno, la agenda ambiental no solo en el plan de gobierno de
va a ser la prioridad en cuanto a esos ejes problemáticos, con cuál se va a iniciar y cómo se va a relacionar con los demás. Esa es una pregunta y tengo otra referente a, si bien, de pronto para el profesor, si bien en la agenda ambiental que propone Fajardo se habla de un fortalecimiento de ciencia e investigación que es necesario para nuestro país, pero no hay que desconocer, como también ya lo habíamos hablado, el avance que ha tenido el país en el tema de la erradicación de la violencia, ¿cierto? Tenemos unos tratados de paz que de cierta manera le aportan al tema ambiental un tema de restricción de tierra y en unos temas importantes que hay que desconocer. ¿Cómo el plan de gobierno de Fajardo va a dar esa línea que se venía manejando en un tema de ambiente y paz, dando respuesta a su propuesta ambiental? Esas dos preguntas. Entonces seguiría... No, mejor responde eso, porque si no responden ahí, no se les va a olvidar. No, es una pregunta, profesor Manuel. Esa pregunta está muy bien. Un poquito, la pregunta es, el profesor Manuel menciona que el presidente Juan Manuel Santos nos dejó bastantes en cosas de reserva, pero hay que tener también en cuenta pues, el último decreto que puso, que era el arrendamiento de las reservas, que yo fui el que le mandó la carta al ministro diciéndole, pero me parece que está un poco descachado que vaya a sustraer partes que supuestamente están, dicen ellos, y la autoridad local va a decir que están integradas y las saquen directamente de la documental. Nosotros nos reunimos con el ministro, el profesor Germán también estará al tanto de eso porque creo que fueron unos invitados. Pues al final de la reunión terminó de un portazo, el ministro no nos dijo nada y yo creo que eso, pues al menos en mi posición, eso ya barre cualquier cosa que haya hecho con el tema de las reservas naturales del presidente. Y el comentario también es añadir un poco de lo que comentaba Ángela sobre la minería, y es que no solamente es combatir la minería ilegal, sino también mirar que la gran minería, que incluso el Foro Nacional Ambiental dice que la gran minería también es uno de los causantes de deforestación. Hay que hacer titulaciones más técnicas y hay que respetar, y yo creo que una de las cosas más importantes del programa de Sergio Fajardo, una de las cosas que más hay que aplaudirle, es que dice que va a apoyar las consultas previas y que los municipios van a ser los garantes y los que vayan a definir el futuro de su territorio y el uso de su pueblo. Yo creo que sí es importante mencionar eso y ya. Bueno, y terminamos. Mucho gusto, soy Karen. Bueno, las preguntas van para bueno, la primera parte es acerca de para dónde va el río Magdalena y un poco hablar sobre qué es lo que va a pasar con el proyecto que de acuerdo con las líneas de Fajardo se aprobaría. Bueno, uno de los grandes mitos es, y que corre como el miedo por las comunidades, es sobre si se va a privatizar o no. Digamos que con la creación y desarrollo de los puertos multimodales y toda la conexión que hay con las empresas extractivas. Ese es uno de los puntos. El segundo punto es qué tan beneficioso es para las comunidades realmente este desarrollo multimodal, qué beneficios le trae, si estos beneficios son, bueno, si los costos ambientales que trae este proyecto superan o no superan los beneficios que podría traer para las comunidades, ¿no? Realmente. Y la segunda parte, que es de las que hablaba el compañero, sobre las consultas previas y las consultas populares, qué mecanismos o de qué forma se podría verificar que estas consultas previas realmente cumplan, pues como lo que dice el papel, que es garante como de la participación de las personas, porque pues evidentemente hay un problema con eso y eso ha generado estos conflictos de desplazamiento por hidroeléctricas, por mineras. Entonces es un poco hablar también un poco sobre el tratamiento que le daría a este tipo de temas y pues centralizar el conflicto que está pasando tanto por el desplazamiento ambiental que generan este tipo de proyectos extractivistas y bueno, comienzo por lo del río Magdalena, muy brevemente.
Nosotros hicimos en el Foro Ambiental 6 foros. Está publicado un libro que se llama Los riesgos sociales, ambientales y económicos de la navegación del río Magdalena. Si tú me preguntas hoy cuál es mi opinión, yo, en contra de lo que dice Fajardo, digo, ese proyecto no debería ser. Entonces ahí estaría en desacuerdo con Fajardo profundamente, después de haber hecho todos los foros que hemos hecho, porque no es para nada claro los beneficios económicos y sociales del proyecto. Es muy costoso el proyecto y los beneficios para las comunidades son muy pocos, al contrario, muy negativos. Y hay unos riesgos ambientales bastante grandes. Y además, de acuerdo a los expertos, la idea de que el río Magdalena sea navegable 24 horas, 365 días al año, es una idea falsa, con la cual han vendido el proyecto y con la cual están hechos los estudios beneficio-costo. Y si los estudios beneficio-costo, tal como están, y esto fue lo último que examinamos en la Universidad de los Andes, daría negativo. Entonces, ustedes pueden consultar el libro en el Foro Nacional Ambiental, lo pueden bajar gratis, que se llama Los riesgos sociales y ambientales de navegación del río Magdalena. Sobre el fracking, bueno, el fracking brevemente, excuse que no le haya respondido. Bueno, nosotros desde el Foro Nacional Ambiental pedimos una moratoria en su momento, con una serie de argumentos, no voy a entrar sobre ello. Es una forma de... Pero hoy, después de ver el comportamiento de Ecopetrol y de conocer otra vez y volver a estudiar el tema de Ecopetrol, que ellos quedaban en el pasado, y la gran irresponsabilidad que tiene Ecopetrol en el tema ambiental, y su poco apetito de invertir en lo ambiental, porque es increíble que haga 6.000, haga unas utilidades de 6 billones de pesos y está con no sé cuántos pozos sin cerrar, etcétera, etcétera. Entonces, es que el principio de precaución nos indica que Ecopetrol es un peligro, entonces mejor no haya fracking, porque es una técnica que tiene más riesgos. Y mientras Ecopetrol y las autoridades ambientales y las autoridades mineras no sean suficientemente fuertes y haya una decisión muy clara de invertir en lo ambiental, creo que meterse en el fracking es una la pregunta de ¿cómo hacer con relación al tema de la paz? Bueno, no, el tema es tan largo de responder. Digamos, el gobierno siempre habló de los beneficios de los dividendos ambientales de la paz. Lo que hoy está demostrando el posconflicto es que estamos ante enormes costos ambientales de paz, porque el gobierno no ha tomado las medidas para ocupar el territorio. ¿Por qué no las tomó? No lo sabemos. Y eso está teniendo una gravedad y unas consecuencias. ¿Qué es lo que ocurrió en otros países? La diferencia en otros países, y lo que yo he estudiado en otros países, en Angola, Mozambique, no sé qué, no sé cuándo, es que el posconflicto trajo mayor destrucción ambiental. Lo mismo en Nicaragua y El Salvador. La diferencia de esos países con Colombia es que esos países tenían las fuerzas de seguridad muy débiles. Entonces uno tenía la expectativa de que, dado que es el país que más invierte per cápita en ejército, policía e inteligencia de América Latina y uno de los que más invierte en el mundo, el gobierno ocuparía esos territorios. No los ocupó y los costos ambientales en este momento de la paz son enormes. Es una tragedia. Y ese es el gran reto. La deforestación cero y tal. Hoy lo que hay es más deforestación. El gobierno diciendo que va a hacer la deforestación cero. Y cuando se da cuenta que está ocurriendo un desastre, crean la alianza para la no deforestación. Cuando es un problema de orden público, eso no es un problema de ninguna alianza, eso es un problema de presencia del Estado en el sitio para no dejar unos capitalistas que están mandando a deforestar medio Guaviare para crear grandes latifundios para ganadería y para especular con las tierras. Entonces, digamos, infortunadamente la mala noticia es que los costos ambientales de la paz son enormes, extraordinariamente grandes. Yo les quiero pedir una disculpa, nos están solicitando, pues ya que culminemos de cara a las 8:30, entonces yo creo que por el momento podemos dejar ahí las preguntas. De todas maneras, hacerles la invitación para que al final
pues nos tomemos un tinto, nos comamos una empanada que realmente son deliciosas, para que compartamos y para que continuemos la tertulia. Realmente consuman, o si no nos botan de aquí. Pero una cosa, entonces... Una pregunta. Ok, pero muy breve, por favor. Y ojalá... Ministro, ¿es posible pensar en dar un salto cualitativo en este país metiéndonos en la tecnología del NCBI a fondo? Yo creo que en general el tema, digamos, en Colombia lo que pasa es que no estamos discutiendo cuáles son las prioridades. Yo creo que no, digamos, para hablar algún tema que nunca se habla en Colombia y en otros países, la energía nuclear. ¿Por qué no hacer energía nuclear? Obviamente es un tema vedado por los accidentes que ha habido, pero lo que hoy la ciencia indica que es una energía más segura que todas las otras energías. Entonces está uno, digamos, hay una controversia que habría que hacer. Entonces, ¿hacia qué tecnologías deben ir? Yo creo que es un tema que en Colombia no se ha discutido. Al no discutirla, el tema de las hidroeléctricas, es lo mismo. Es un tema que está ahí, que no hay una claridad en el país que se hace con eso. Entonces, yo creo que son temas que en las mismas agendas no se plantea su controversia. Y yo creo que por lo menos sí nos falta hacer un proceso de concertación, un proceso de debate sobre ciertas cosas que son muy críticas. Para el exministro hablaban de que la dependencia económica de Colombia sobre el petróleo y la minería es muy grande. Esto hace poco en la conferencia del mismo Eduardo Buinas acá en Colombia, que decía que sobre el Producto Interno Bruto era cerca del 6%, parecido al café, y que es un mito de que dependemos del petróleo. Pues quería preguntarle si en verdad es un mito, que esto es la dependencia del petróleo. Y a la compañera de Fajardo, ya que hablan de que la educación es el centro y la investigación y la tecnología, nosotros desde el Foro de Derechos de la Naturaleza hemos notado que hace falta involucrar los saberes otros. O sea, los indígenas han mantenido sus lagunas durante miles de años y no es que haya que ir a enseñarle a ellos, sino que hay que ir a aprender de ellos. Entonces, ¿cómo van a involucrar los saberes marginales y los saberes de las comunidades en esto que dicen de la educación? Todo el tema de energía, es cierto que Colombia no es un país minero y petrolero como Venezuela o minero como Perú, pero las finanzas del Estado dependen fundamentalmente del petróleo. Entonces, una cosa distinta es cuál es la participación en el Producto Bruto Interno y otra es de dónde dependen las finanzas del Estado. Como Colombia es un país con una baja tasa de tributación en general como participación del Producto Bruto Interno, Colombia es un país cuya la tributación como porcentaje del Producto Bruto Interno sigue siendo baja, entonces las finanzas del gobierno dependen muchísimo del petróleo. Entonces ese es el lío. Usted no puede bajarse el petróleo en Colombia de la noche a la mañana y por esa razón van a hacer fracking, por encima de cualquier cosa, van a montar el fracking y seguramente si sube Fajardo o Petro van a entonces a estar en problemas porque obviamente han renunciado al fracking, entonces cómo van a sustituir esas rentas del fracking posibles, ¿no? Obviamente yo tengo muchas dudas sobre el fracking, pero uno también tiene que mirar cuáles son las opciones que hay, porque para hacer una transición hacia una economía diversificada, de todas maneras sí requiere unos ingresos, y los únicos ingresos posibles para ir hacia una diversificación, y eso obviamente puede aparecer como una paradoja, son las rentas del carbón, del petróleo y eventualmente del fracking. Entonces, si hubiera un acuerdo nacional de hacer una transición hacia una economía más diversificada, que es lo que grandes economistas como José Antonio Campo lo afirman, sin ser un ambientalista pues extremo, dicen no, este país tiene que diversificar su economía. Pero ¿cómo se financia esa diversificación en una primera instancia? Si usted quiere invertir en ciencia y tecnología, como quiere Fajardo,
¿De dónde saca la plata? Y de nuevo, ¿dónde están los recursos? Obviamente mucha gente dice, bueno, se roben menos plata. Bueno, en los próximos 4 años se van a robar la misma o más. El país está muy enredado, ¿no? Está muy enredado y la plata se la roban regionalmente. Está muy enredado ese nivel. Mientras usted desmonte el tema de la corrupción, va a tomar un tiempo largo. Entonces, no lo va a desmontar en 4 años, nunca. Ni en 8, ni en 12. Entonces, ¿dónde está la plata? En cuanto a lo que me preguntaste, pues en la agenda programática Fajardo es muy específico el tema de la interacción con las comunidades, en especial las comunidades indígenas, afro, y estamos muy acogidos a lo que decreta la ley 70. Entonces, digamos, nuestra ruta está por ahí. En uno de los, ni uno solo de los 1900 árboles que quieren cortar para hacer una troncal del Transmilenio. En Saldemos la 92 evitamos que hicieran un puente elevado a lo largo de la 92 talando 500 árboles. Los vecinos de la Caracas están comprometidos evitando este proyecto nefasto de metro elevado que tuburiza la ciudad. Súper invitados a la 69 Cultural, está la casa de toda la ciudadanía y bueno, muchísimas gracias por asistir. Ya vamos a las 61. Y bueno, les hago la invitación nuevamente para que nos tomemos un tinto, comamos una empanada.